Oye País, buenas noches, oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía. En esta hora, como cada noche, aquí por Color Visión. ¿Cuánta agua? ¿Cuánta agua? El domingo, desde que arrancó la madrugada, de la noche, de la medianoche en adelante, sobre la capital dominicana, fue un diluvio lo que cayó. Mucha lluvia, mucha lluvia. Yo hubo de salir al interior y salí a las 8:30, más o menos, 8:30, y estaba oscuro. No había amanecido todavía bajo mucha lluvia. Y así pasó después todo el resto del día encapotado en gran parte del país. Y hubo reportes de inundaciones incluso en el fin de semana. De algunas zonas, vi en los medios, en Santo Domingo Este hubo inundaciones en la madrugada del domingo y en la mañana del domingo, y en otros puntos del país también hubo inundaciones por la cantidad de lluvia que se registró. Esto fue fruto de una onda tropical, de una vaguada, una onda tropical, un disturbio de estos, y provocó muchas lluvias. Y esto es parte ya de lo que pasamos la semana anterior con Melissa, que si bien nosotros salimos menos lesionados, mucha agua, inundaciones en algunos sitios, pero menos lesionados de lo que pudimos haber padecido por lo que fue todo este tránsito de Melissa, convertido en un momento determinado sobre Jamaica en huracán categoría 5, con 295 kilómetros por hora. Nosotros sufrimos los embates de las lluvias durante varios días, de fuertes lluvias, y las inundaciones y daños considerables en algunos puntos, principalmente la agricultura, algunas vías con problemas y todo esto, pero una persona fallecida, un joven desaparecido, un jovencito, un niño desaparecido y una persona que falleció. Una vida es mucho, pero para lo que era el volumen de ese disturbio, poco nos pasó, gracias a Dios. Gracias a Dios. El sábado en la noche, un sábado de excitación en República Dominicana y en América, y en Estados Unidos, con ese séptimo juego de la Serie Mundial. Digna una Serie Mundial para Serie Mundial. Los partidos, la mayoría de los siete partidos, partidos de muchas alternativas. Hubo uno de los partidos que duró hasta las 3 de la madrugada casi, con 18 entradas. Y el último partido, en el que ganan en el que empatan la serie, fue un partido que se fue a extra inning, a 11 episodios. La verdad es que fue una gran serie y hubo una participación importante de dominicanos y vimos la sensación Ohtani. Puntos interesantes para nosotros que nos gusta el béisbol. Muchas alternativas y varias de las redes en que uno participa, de grupos de amigos, estaban siguiendo el momento a momento, incluso con hits y carreras y alternativas y envasados y picheo y todo esto momento a momento hasta el final, hasta el gran final. Ese fue prácticamente el fin de semana. En el fin de semana también hube de ir a San Francisco de Macorís a la inauguración del nuevo hospital de San Francisco de Macorís, el Hospital Regional Manuel María Gatón. Un hospital, pero inmenso, grande, completo, una gran estructura de salud que va a servir a toda la región, pero un hospital bien instalado, moderno, un centro hecho para un hospital, donde las interconexiones son lógicas, porque a veces hay un viejo hospital
comienzan a añadirle cosas. Vamos a hacer un área allí para hacer un área pediátrica, vamos a hacer un área aquí para hacer un área de quemado, vamos a hacer un área allí para hacer un área de trauma. Cuando tú vienes a ver, es complejo incluso la circulación dentro del mismo hospital. Todos los equipos nuevos, el hospital comienza a funcionar, lo ponen en funcionamiento el día 15 de diciembre, porque los hospitales, cuando se termina la construcción, lleva un proceso entre 4 y 6 meses para ponerlo a operar a toda capacidad. ¿Por qué? Porque los equipos que ya están probados y eso hay que adecuarlo todo, hay que entrenar personal que va a usar equipos, contratación, aunque se puede contratar de las enfermeras, del personal administrativo, del personal de apoyo, de paramédicos, de médicos para las consultas, de especialistas para operaciones en diferentes áreas de la medicina. O sea, es un poco más complejo. El presidente Luis Abinader fue y mostró área por área con un conocimiento impresionante de todo lo que era cada área. Estos son los quirófanos tales, esto para esto para aquello, con un manejo incluso impresionante para un hombre que lo que es político, economista, no es médico, pero maneja detalles de los equipos, de la cantidad de salas de cirugía, de la cantidad, y hacía mucho hincapié en las áreas infantil, neonatal, de maternidad, principalmente, hacía mucho hincapié en estos renglones. Y vuelvo y digo, es un hospital grande, inmenso, y es un hospital regional, que va a servir no solamente a San Francisco de Macorís, sino aparte del Gran Cibao Central y del Nordeste, Samaná, Sánchez, Nagua, toda esta zona del Nordeste. O sea, creo que es una gran inversión, son 48.000 metros cuadrados de construcción que tiene ese hospital. Impresionante, impresionante. Creo que es un buen aporte a los esfuerzos de salud del país. Este hospital regional se une ya a un hospital regional también que se inauguró en Asua. ¿Asua o San Juan? San Juan. Y viene a descongestionar bastante el hospital, por ejemplo, de trauma, que está en La Vega, porque todo esto del Cibao Central no tienen ya que ir a La Vega, tienen otro centro donde puedan tener atenciones y con una capacidad de camas, de cirugías, de consultas, de imágenes, de laboratorios, que va a permitir hacer más viable y menos congestionar un hospital y menos tener que destinar todos los recursos hacia una misma área. Hay distribución, una movilidad de personas, pero se hizo hincapié en esa inauguración del gran problema que provocan, y por eso tiene una gran unidad de trauma, el gran problema de salubridad que provoca en el país los motoristas. Ocupan más del 60-70% de los accidentes viales que se producen en el país, con un saldo generalmente fatales o de personas que quedan incapacitadas. Y transportar una gente herida de un sitio o buscar un hospital, transportarlo para poder manejarlo, es más complejo y más complicado cuando no hay unidades de esta naturaleza con todas las capacidades. Enhorabuena por la inauguración de este hospital Ángel María Gatón en la ciudad de San Francisco de Macorís, pero es un hospital regional para toda la zona. Interesante, interesante. Hay otras noticias en el día que vamos a adelantar después de la pausa.
La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El Consejo Nacional de la Magistratura colgó en la página del Consejo los resultados del rechazo perdón, de los 3 jueces de la Junta Central Electoral que aspiraban a continuar en la posición: Pilar Jiménez Ortiz, Moisés Ferrer Landrón y Manuel Alexis Ritt Ortiz. Los 3 cumplen, ellos aspiraban a continuar por un nuevo periodo, pero el Consejo no les dio paso y van a ser sustituidos. Y desde que se decidió esto, sectores de la sociedad, incluyendo personas influyentes o entidades influyentes, personas como Servio Tulio Castaño Guzmán y la Fundación Institucionalidad y Justicia, Colegio de Abogados, Participación Ciudadana, varias instituciones y personalidades individuales pedían una explicación de por qué la decisión de los consejeros, Consejo Nacional de la Magistratura, de no aceptar la continuación de estos 3 jueces de la Suprema Corte de Justicia, porque el reglamento establece que hay que dar una explicación de por qué se acepta o se rechaza. Y esto se dilató y generó suspicacias y todo tipo de comentarios y todo tipo de especulaciones válidas, porque esa dilación habría ese manto de especulaciones, porque por demás, en la generalidad de las opiniones de sectores influyentes, ligados incluso a la propia Judicatura Nacional, se indicaba que los jueces Pilar Jiménez Ortiz, Moisés Ferrer Landrón y Manuel Alexis Ritt Ortiz eran 3 jueces reputados, honorables, activos, con una hoja de servicio impresionante. Entonces, ¿por qué? Bueno, se emitió el acta y se establece en el acta que estos jueces no lograron los estándares de idoneidad. No hablan de que cometieron una falta, no hablan de que cometieron una violación, sino en el desarrollo del porqué de esta falta de idoneidad. No lograr los estándares de idoneidad. Se establece que habían sentencias que se dilataban en emitirse, que otras que no reunían las condiciones, algunas cosas, pero de la operatividad como jueces, ellos que manejaban estaban insertados en salas especiales, en las que se subdivide el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Es en el caso, principalmente en el caso de Pilar Jiménez y de Moisés Ferrer, primaron esto. En la segunda parte, en la última parte, en el de Manuel Alexis Ritt Ortiz, dice que lo que primó es que él tiene 73 años de edad y en 2 años
llega a la edad de 75 años, que es la edad de retiro obligatorio de los jueces de Suprema Corte de Justicia. Y él recibió una votación de 6 contra 2. 6 que adujeron esta situación de la edad para no ratificar su nombramiento y 2 que lo apoyaban. En el caso de Pilar Jiménez y de Moisés Ferrer, la situación es que quedó empatado 4-4. Son 8 miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y el voto calificado del presidente de la República, del Poder Ejecutivo, que es quien dirige el Consejo Nacional de la Magistratura, que vale por 2, si tiene que hacer una votación calificada, fue quien rompió ese empate y 5-4 fueron rechazados estos 2 jueces. Capítulo que se cierra. Un capítulo que se cierra. Bueno. Ocurrió un episodio que es feo. Miren, yo no soy una persona persecutor de las preferencias de los demás, de las preferencias del equipo de pelota, de la religión, de la política. Yo soy una persona muy liberal en eso, y de las preferencias sexuales. Soy una persona muy liberal en eso. Cada uno tiene sus normas de comportamiento, sus preferencias, sus gustos, y eso no, la decisión de cada uno. Lo que yo no comparto en muchas situaciones, y en este caso me voy a referir a un tema específico, es en el tema de las preferencias sexuales, cuando se tratan de ejercer con tonos de vulgaridades, con tonos que rompen el esquema social nuestro. Me refiero directamente a lo que ocurrió hace unos días y que ha salido en toda la prensa con fotografía incluida de la boda de 2 hombres, el matrimonio de 2 hombres que no está permitido en República Dominicana, celebrada en Santiago, en un jardín muy bonito, y el oficiante de esa boda es nada más y nada menos que el ex embajador de Estados Unidos en República Dominicana, Wally Brewster, quien llegó a República Dominicana casado con su esposo, el señor Bob Satawat, y ejercieron como pareja homosexual, casados, la embajada de los Estados Unidos entre el 2016 y el 2020. Esa es su decisión, quieren vivir. Pero eso rompe los esquemas de República Dominicana. Yo creo que debemos ser un poco precavidos, un poco respetuosos de lo que son los esquemas del país. Si esos 2 jóvenes, un norteamericano y un dominicano, quieren vivir su vida juntos como homosexuales, aquí los hay y los conocemos mucha gente, pero hacen una vida normal, tranquila, no les trujan en la cara a nadie en la sociedad de que nosotros somos homosexuales y que esa es su decisión. Yo no estoy de acuerdo con los desfiles o los gays, por ejemplo, porque lo que hacen es una plebería, se disfrazan y hacen una serie de cosas y son vulgares. Y predican algo que atenta contra lo que es nuestras costumbres, de nuestros hijos, de nuestras madres, de nuestras hermanas, de nuestras familias. Entonces yo creo que no es de buen gusto lo que hizo el embajador Wally Brewster. Es mi amigo. Como amigos,
saluda siempre con mucha distinción, yo a él también le tengo respeto, pero creo que en esta acción vulneró ese respeto a la sociedad dominicana. Además, eso no es un matrimonio legal. En la República Dominicana no está permitido o no está autorizado el matrimonio entre homosexuales. Vuelvo y digo, uno conoce de muchas parejas del mismo género que viven en la República Dominicana bajo el manto de una relación, y esa es su decisión. Hombres y mujeres homosexuales, lesbianas. Y algunos que han querido unirse bajo un sagrado compromiso del matrimonio, como yo considero que es un compromiso sagrado, han ido a casarse fuera, porque en los Estados Unidos es permitido. En España hace poco hubo una boda despampanante de una pareja de homosexuales conocidos de la República Dominicana, se casaron por allá y todo el mundo sabe que ellos viven juntos desde hace mucho tiempo. Pero creo que no es de buen gusto lo que hizo el embajador Wally Brewster, que es una persona que ha representado al gobierno de los Estados Unidos oficialmente en República Dominicana durante 4 años y cuya estada en República Dominicana tuvo esos matices, porque bajo su gestión, la gestión demócrata, fue cuando se puso aquella famosa bandera grande de arriba a abajo del símbolo gay en la embajada de los Estados Unidos. Y fue cuando en una de las recepciones del 4 de julio, al lado de la bandera de los Estados Unidos había una bandera multicolor del símbolo gay. Por Dios, por Dios. Hay símbolos y símbolos. Y vuelvo y digo, cada uno hace lo que entiende, pero la verdad creo que no debió ser. Y menos la publicidad, las fotografías y las cosas, lo casamos y qué. No debió ser. No debió ser. Hablando de Estados Unidos, este martes se celebran las elecciones municipales y de renovación de cargos en los Estados Unidos. Y en la lucha por la alcaldía de los Estados Unidos, de la ciudad de Nueva York específicamente, hay mucha atención de los dominicanos porque allí residen más de 1 millón de dominicanos. Y el alcalde actual, que va a ser sustituido, Eric Adams, se ha pronunciado como un alcalde que tiene mucha ascendencia con los dominicanos. Eric Adams se había propuesto para participar. Él tuvo unas diferencias con los demócratas, se había acercado a la gente de Donald Trump un poco, había hecho algunos pronunciamientos y finalmente se declaró para presentarse como independiente, como candidato independiente, pero finalmente retiró sus aspiraciones. Y en el lugar de la candidatura demócrata surgió este joven, Zahan Mamdani, un jovencito de 34 años que ha sido una sensación en Nueva York. Musulmán, Mamdani, musulmán, de origen musulmán, pero además de izquierda, de ideología de izquierda. Yo no sé dónde ligan ser musulmán y de izquierda, religión, izquierda generalmente no son religiosos, no creen en la religión, pero bueno, eso es otra cosa.
La verdad que el muchacho se ha convertido en una sensación y las encuestas le dan favorito, pero por mucho, para ganar las elecciones. Los republicanos han aliado sus fuerzas y llevan a Andrew Cuomo, que fue gobernador del estado de Nueva York, tuvo que salir de la gobernación del estado de Nueva York por acusaciones de acoso sexual, un expediente, un acoso, una investigación, un escándalo, y ahora se presenta como gobernador y lleva como puntales de fortaleza a Michael Bloomberg, el dueño, el multimillonario, que fue demócrata y fue gobernador por el Partido Demócrata y después se pasó al Partido Republicano y ahora está apoyando al republicano Cuomo. Y Rudolph Giuliani, que fue el alcalde de Nueva York, que estaba en posesión del cargo cuando estallaron las Torres Gemelas y se convirtió en un héroe por aquellas fotografías bañado así en polvo y la cosa, sacando víctimas y ayudando en las cosas con una fotografía desesperado y eso. Y él ganó una popularidad increíble, asesor del presidente Donald Trump en el periodo 16-20 y después tuvo algunos conflictos y algunos problemas, incluso tiene una prohibición de ejercicio como abogado, muchos problemas, pero estaba allí en un acto apoyando a Cuomo. Las elecciones se van a dirimir entre Cuomo y este jovencito Mamdani. Todo indica que Mamdani es el seguro ganador. Vamos a ver qué dicen las urnas finalmente. El programa Entre Líderes, que dirige el periodista José Alduey Sierra, periodista dominicano en Nueva York, hizo una entrevista con Mamdani. Y José Alduey, que trabajó conmigo en Última Hora muchos años, compañero de trabajo muchos años, llegó a ser jefe de redacción cuando yo todavía era su director, ya cuando yo pasé a la dirección de Última Hora y él se había ido a Nueva York. Me envió esta entrevista, tenemos comunicación frecuente, me mandó esta entrevista, me pareció interesante porque habla del tema de sus relaciones con los dominicanos y todo esto. Yo quiero compartir esta entrevista de Zahan Mamdani hablando sobre las elecciones de este martes por la alcaldía de Nueva York. La comparto con ustedes a continuación. Saludos familia, estoy aquí acompañado de Zohran Mamdani, nuestro favorito candidato a ganar las elecciones. Hello Mamdani, Hello. How are you? I'm doing well, how are you? Excellent. My daughter Carolina Alduey Nice to see is you. my partner in this interview. First question, how do you see about the near EU victory? How do you feel about your near victory? You know, we're very excited about the campaign that we're building. And we also know that none of these polls are destiny, that we have to earn every single vote. And so we have a little more than 3 weeks until Election Day. We have more than 85,000 volunteers knocking on hundreds of thousands of doors across New York City. And every single day, we're trying to make sure that every New Yorker knows this is the campaign to make the most expensive city in America affordable. Excellent. I think you have a big agenda Yes. in New York City, but what is your priority for Latino community? You know, first of all, I'm so proud of the fact that I sit here before you as a Democratic nominee in large part because of the Latino community, a majority of whom came out to support us in the primary. And when I speak to Latino New Yorkers, what I've seen time and time again, cost of living is the #1 concern. And it's cost of living, cost of living, cost of living. And I understand it because when you look at all New Yorkers, Latino New Yorkers face the highest levels of housing insecurity of any group in New York City, more than 55%. So for me, the focus is going to be on housing. And I've said I'm going to freeze the rent for more than 2 million rent-stabilized tenants, of whom more than 1 million are Latino. We're going to build more housing across the 5 boroughs so people can actually find an apartment they can afford. And we're going to make it easier for people to become homeowners by having more supply of housing so that the dream can also be one of not just survival, but aspiration.
Excellent. Okay, I had a question too well, I'll ask this one first. Do you have a particular plan for Dominicans specifically, which make up a large percentage of the Latinos in New York City? Is there anything particular in your agenda to serve them? 1 in 8 New Yorkers is Dominican. And this city would not be what it is without the incredible Dominican community we have across the 5 boroughs. And what I've heard from many Dominican New Yorkers is, one, that the cost of living is so excessive that Dominican New Yorkers are now living in Pennsylvania. That there are quite literally towns where you can find so many New Yorkers who used to live uptown right here. Yep. And that so much of the dream here is not just to be able to pay your rent or afford your groceries or have enough money to ride the bus. It's a dream of aspiration to own your own business. And so from a lot of Dominican New Yorkers, I've heard, how will I make it easier to open a small business, to keep a small business open? The other week, I was speaking to a Dominican barbershop owner in Harlem. And he told me that to open that barbershop, he needed to fill out 24 forms, go to 7 agencies, and then go to 12 in-person activities. That is not making it easier to open a barbershop or open a small business. Yeah. So I've said I would cut fines and fees by 50% for all small business owners so that we can make it easier to open that store, keep that store open. And I would appoint a mom and pop czar that would help these small businesses navigate the bureaucracy. Because what I want is for Dominican New Yorkers to be able to flourish here, not just be able to make ends meet. Amazing. Excellent. Mr. Soran, Donald Trump have a agent Yes. for campaign. You think he can interfere for your campaign in November 4th? He's trying. Every day he's trying. Ever since I won the primary, he said that he wanted to do everything he could to try and stop this campaign. He's gone so far as to work with Andrew Cuomo to try and get Eric Adams to drop out of the race. That's already happened. Now he's trying to get Curtis Sliwa to drop out of the race. And the fact is that Donald Trump is afraid of me because he knows that I'm not just going to take him on. I'm going to take on his donors as well. And I'm going to take his donors on because these are the people profiting off of this cost of living crisis. And so Trump is willing to do anything he can to stop me. But I know that we have a campaign that can't be stopped. We have a campaign that's going to win on November 4th. And then after that, we have a campaign that's going to blossom into a city government that will actually be able to deliver for the same New Yorkers who thought Donald Trump was going to give cheaper groceries to people across this country. But instead, all they've seen is him deliver on his promise for the largest deportation force in American history. You think Mr. Cuomo will be together Sliwa in November 4th? I think they'll both be there, but I also know that it's foolish for me to try and predict what happens even just tomorrow in New York City politics. But what I will tell you is that no matter who's on the ballot, I know what's on the ballot. And what we are putting there is a vision for affordability, to freeze the rent, to make buses faster free, deliver universal childcare. What Andrew Cuomo is putting there is a politics of the past. The same politics that gave us Andrew Cuomo gave us Donald Trump. They're working together because their politics is one of being funded by the same billionaires that gave us the second term of Trump are now trying to give us the first term of Andrew Cuomo. Okay, last question. I'm here with my father. This is his show, Entre Líderes, and I felt it important to bring him into the conversation as many younger millennial Dominicans have done with a lot of their parents. And my question to you is, seeing how you've been able to reach so many different people of different generations, of different backgrounds and cultures, how do you think Dominicans specifically, since this is a Dominican show, can work together, from an older generation to the millennial generation to make a more prosperous city? I think one of the most memorable moments for me in the primary were the ones where I would meet older New Yorkers, even older Dominican New Yorkers, who would tell me that the way they heard about this campaign was because of their kid, or because of their grandkid, or because of their niece, or because of their nephew. Guilty. And I appreciate you, and I appreciate everyone who did that. Yeah. Because what it also shows is that leadership is also for the young as well. Yeah. That the youth have a part in leading this city, and in also informing everyone of what's on the ballot in this city. Mm-hmm. And my vision is one where we understand that for any of this agenda to be truly delivered, it has to be universal. Affordability cannot just be a young person's game. It has to also be for older New Yorkers. Mm-hmm. Affordability has to be for the senior on fixed income, mm-hmm. who
doesn't know where she's going to be able to get an extra dollar to pay for the rent that's going up. Affordability has to be for the mother of a young child that is currently asking her 86-year-old grandmother to take care of her kid because there's no other way for her to afford childcare. Right. So for me, my vision is one that it delivers dignity for all people, and it understands that for too long, many, especially in our older generation, have been asked to do the work that city government should be doing. It shouldn't be up to your grandparents to take care of your kid. That's a beautiful thing. Mm-hmm. And that's something that we enjoy and we love. And also the responsibility has been put such that there's no other option for so many families. Yeah. Oh, I love that. Wow. Okay, I think many people think Zoran Mandani have a new political with business. What is your new political for business in New York City? You know, when I speak to business leaders, what I hear from them is that this affordability crisis is also bad for business. The more expensive this city is, the harder it is to keep that business open, to keep that business flourishing. It's harder to actually get workers who can afford to live in the city to come in to work at that business. So for me, one of the key things is, how do we make sure that this city is the one that businesses choose to come to? Part of that is quality of life. Part of that is safety. Part of that is making sure that they know that the systems and the rules and regulations that they'll have to deal with from city government actually make sense. Because today, there are a lot of those same regulations that I can't tell you the reason for. Why does a restaurant have to pay the city government $25 a year to sell a frozen dessert? It doesn't make sense to me anymore. And these are the kinds of things we have to actually ensure that there is a city government they're working with that wants to work with small businesses. That's who I'll be. Trump say you are communist. You are communist? No, I'm not a communist. But Donald Trump doesn't care about the truth. Donald Trump will say anything that comes to his mind. I am a democratic socialist. What that means is I believe that city government's job is to ensure that everyone can live a dignified life. Whatever they need for that dignified life, they need housing, healthcare, public transit. That's our job to deliver it. It's not about what they want or what they'd like, but what they need. And everybody, when you ask them in New York City, they say, every child deserves a K through 12 education, public school for free. But for some reason we say, childcare, you're on your own until that child is 5 years old. Why is that? You know, we say that we think housing is a human right, but then we're pushing out grandparents from their apartments because we keep raising the rent on them. This vision is about dignity for every person, but Donald Trump will call it anything he can. The New York City is dancing, merengue, bachata. Do you like merengue? You dancing merengue, bachata? I want to be honest with you. I wish I knew how to dance merengue or bachata. Maybe next time. Okay. Thank you very much, Thank my friend. Thank you. Thank you. Good luck. Thank you. Excellent. Thank you so much. Thank you so much. Seguimos, que hay más entre líderes. Política, economía, sociedad. Los temas del día a día los contamos con claridad y con precisión. Recuérdate que el INTEVI se aumentó a un 18 para Claro. bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz, periodismo con valor. Oye País, de lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión. Siempre lo mejor. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El presidente Donald Trump estuvo en Asia y estuvo en un periplo que comenzó en Malasia, Japón, Corea del Sur, se reunió con todo el mundo, menos con el gordito de Corea del Norte, no apareció el hombre. Se hablaba de la posibilidad de reunirse, pero sí tuvo una reunión interesante con la nueva primer ministro de Japón y también con el presidente, principalmente con el presidente Xi Jinping de China. Y son reuniones importantes porque están hablando los grandes. Y de eso siempre salen temas interesantes. ¿No es así, don Julián? Buenas noches. Buenas noches, don Rudy. Cuando usted va y habla con los grandes, como que salen cosas grandes. La semana pasada se celebró la reunión, la cumbre de la ASEAN. La ASEAN no es otra cosa más que
la cumbre de los países del Asia Oriental. Entonces, desde la China, por supuesto, hasta Australia. Todo lo que tiene que ver con esas economías emergentes, hay que decirlo. Y la verdad es que la visión que se tiene del mundo es que esa será el próximo gran centro de comercio y de mercado a nivel mundial. Si no lo es ya. Si no lo es. Prácticamente, sí. Sí, claro. Porque el nivel de vida de esos ciudadanos ha subido, es el que más crece. El Asia Oriental es la zona del mundo donde hay mayor crecimiento económico, incluyendo China, por supuesto. Y, por supuesto, mayor nivel de ingresos para sus ciudadanos, hay que decirlo. Y eso tiene una importancia capital en lo que tiene que ver con los mercados mundiales. En esta vez, los países que lideraron esa reunión, esa cumbre, fue, por supuesto, China y Japón y Australia. Y un invitado muy especial, que hay que decirlo, que no puede quedarse fuera, aunque antes se mantenía al margen, es India, por supuesto. En eso se discutió cómo iba a ser. Es India. India es India. Bueno, es el país mayor poblado del mundo, hay que decirlo. No es el más consolidado en términos políticos. Es un país muy fragmentado, pero, hay que decirlo, es uno de los mercados más grandes. Y por supuesto en esta cumbre se discutió el futuro del crecimiento económico de esa zona, que les repito es el más próspero, es el de mayor crecimiento y de manera extraña es del menor endeudamiento. Sin embargo, a esa cumbre asisten dos grandes invitados, en este caso son Estados Unidos y la Federación Rusa. No hablo de China porque China es el miembro, es el motor de la economía de esa región. Y es el mayor inversor en la mayoría de los países, hay que decirlo. Superior la inversión china a lo que fue la inversión japonesa en la zona. En su momento, claro. Japón llegó a ser el motor de las economías del Asia. Ahora lo es China, hay que decirlo. Y muchos de los diferendos que pudo haber tenido China, sobre todo en el ámbito político-económico, con muchos de esos países se ha limado, hay que decir. ¿Qué importancia tuvo esta cumbre? Bueno, como usted lo planteó, se celebró una reunión entre dos jefes de Estado que estuvieron un poco divididos, en el caso de Lula y en el caso de Donald Trump. Y en cierto modo se limaron las asperezas. Y por supuesto la reunión vital fue la reunión. El presidente Trump se reunió con la primera ministra japonesa, el PLD, Partido Liberal Democrático de Japón, tiene cerca de 30 años en el gobierno, sustituyendo sus primeros ministros. Y por supuesto la reunión de Donald Trump en Corea del Sur, con este caso con su homólogo Xi Jinping. Una reunión en la cual el presidente Trump dijo, bueno, de 12 puntos yo le doy 10. Significa que la reunión fue exitosa, según la versión de Estados Unidos, y ¿por qué no creerlo? Y aquí se discutieron temas que son vitales para el crecimiento norteamericano. Por un lado, aunque no es menos importante, el tema de los commodities. China es el gran comprador, ha sido siempre el gran comprador de productos agrícolas de los Estados Unidos. El caso de la soya, el caso del trigo, el caso del maíz. Y en este diferendo, el tema arancelario, China prefirió comprarlo a Sudamérica, específicamente a Argentina. De su amigo Milei. De su amigo Milei, pero siempre la casa es más importante que los amigos. Sí. Al final sí, un acuerdo para que China fuera el gran comprador de los commodities norteamericanos. Y algo que consiguió Trump, por supuesto, que tuvo que ceder fue el tema del arancel. Hacer una degradación del arancel productos chinos a Norteamérica, de un 57 a un 47, hasta llegar a un 10%. Y algo estratégico fue la no prohibición o la no generar algún tipo de retranca a la importación de tierra rara desde China hacia Estados Unidos. Que ese es el tema ahora, las tierras raras. Es el tema vital, sí, claro. Las tierras raras, China monopoliza alrededor del 80%, del 90% de la producción de tierra rara en el mundo. La tierra rara es un elemento vital en estos momentos tecnológicos para la producción de celulares, de comunicación, pero sobre todo para la industria armamentista norteamericana. El tipo de
de construcción de aviones de alta tecnología, de quinta y sexta generación. De un modo u otro, estas tierras permiten alcanzar mayor presión en la creación, en la cerámica de la construcción de estos aviones y mayor temperatura, por supuesto, que es vital en estos momentos. O sea que la reunión con Xi Jinping, tal como China lo había planteado, era un tema de tiempo. Sí. China estaba dispuesto a esperar el tiempo que Donald Trump quisiera. Sí, porque los Estados estaba Unidos... dispuesto a superar a Donald Trump si era necesario. Sí, porque en los Estados Unidos las cosas pueden variar cada 4 Totalmente. años. Así es. En China no. Exactamente. Así de sencillo. Además, así es. programan para mucho tiempo por esa razón. Totalmente. De hecho, la reelección o la confirmación de Xi Jinping cambia la estrategia china definitivamente. China va hacia la búsqueda de un imperio, de la creación de un imperio a nivel mundial. Ya lo había iniciado con la ruta de la seda, que es generar puertos, aeropuertos y vías de acceso a nivel mundial. A nivel mundial. Una parte terrestre y otra parte aérea y marítima. Algo que consiguió China, que no lo hemos mencionado, y ha sido la manzana de la discordia con Rusia, fue que China aprobó el embargo a las 2 grandes empresas de transporte de petróleo ruso. El petróleo ruso ha sido el gran comprador del petróleo ruso ha sido China. Con este apoyo a la restricción va a encarecer y va a obligar a Rusia a algún tipo de acuerdo para terminar lo que tenga que ver con Ucrania. En cierto modo, China le ha dado algo en favor de los Estados Unidos y en contra de Rusia. Bueno, ellos siempre han jugado un papel más o menos como equidistante, Claro, tratando de ser equidistantes, siempre con un poco más de tendencia hacia los rusos, pero en esta ocasión pesa más el negocio, como tú decías ahorita, pesa más la casa. Le acabo de decir de transporte porque no es que hay una prohibición a la exportación o a la compra de petróleo ruso, pero usted tiene que exportarlo. Sí. Y ahora ha hecho alguna modalidad que toda Europa lo ha condenado. Y es que usted encuentra, por ejemplo, un barco transportador de petróleo de Nigeria y lo encuentra en el Báltico. ¿Cómo diablo busca un mar ahí? ¿Qué hace ahí? Usted sabe que está transportando petróleo ruso de manera ilegal. Claro. Como una manera de evadir el bloqueo. Pero creo que Estados Unidos, en este caso a Trump, le ha ido bien con esta cumbre de la ASEAN. ¿Le irá bien en las elecciones de este martes? Yo creo que sí, con sus excepciones, por supuesto. Hay un posicionamiento del Partido Republicano con relación al Partido Demócrata. Sobre todo la idea de la sanción, la herramienta de sancionar a algunos estados y de no permitir el financiamiento federal a algunos estados presiona sobre algunos de ellos. En algunos lo perderá, el caso, por ejemplo, de la alcaldía de Nueva York. Es muy difícil que pueda ganarlo. ¿Cómo? No el Partido Republicano. El Partido Republicano tiene menos de un 5%. Sí. Y para colmo de males, su candidato no ha renunciado. Que debió renunciar en favor de Andrew Cuomo, ¿no? Que es un independiente, un demócrata. Terminó yéndose al independiente. Apoyado por Bloomberg y por Rudolph Giuliani. No, y por Eric Adams. Sí, por Rudolph Giuliani, que está en una situación que yo me quedaría en mi casa tranquilo. Todo indica que el joven Mandani va a ganar la alcaldía de Nueva York. Sí. Que es un joven árabe. ¿A dónde? Es ugandés. ¿A dónde hace esquina él, que es musulmán e izquierdista? De izquierda, musulmán y ugandés, de doble nacionalidad. Bueno, los republicanos han dicho que los norteamericanos, los neoyorquinos se olvidaron del 11 de septiembre. Fueron los musulmanes quienes tumbaron la Torre Gemela. Entonces, parte de la campaña republicana es que New York fall down, como ellos dicen. Sí. Nueva York ha caído, va a caer el martes en manos de los musulmanes de nuevo. Por eso te digo. Pero ha hecho un trabajo comunitario importante este joven. 34 Tiene años. El voto latino, 34 años. Tiene toda una tradición musulmana. Aunque no ha dicho que es antisemita, siempre ha apoyado la lucha contra Israel. Claro. El caucus judío tiene todos los recursos para ver cómo Andrew Cuomo, que tiene muy mala imagen, recuerde que acaba de salir de gobernador, acaba de renunciar por un tema de acoso. De acoso, sí. Y por supuesto el candidato republicano que todavía pudiera renunciar y en favor de
de Cuomo, la verdad es que si no lo hace, va... Pues después de ver a Bloomberg y a Giuliani, ahí uno dice que el candidato republicano es Cuomo. Totalmente. Sí. Eso no se entiende. Sí, claro. Sí, totalmente. Sí, Pero esa es la política. Así es la política. Hay elecciones en California, por supuesto. Ahí los Yo creo que demócratas van cómodos. los demócratas van cómodos, siempre han ganado. Hay elecciones en New Jersey. En New Jersey la cosa es diferente. Sí, hay una especie de Transición, para decirlo así. y ya hay elecciones en Virginia. Ahí va cómodo. Para la alcaldía, para la gobernación, hay varias elecciones. Y por supuesto se va a elegir el 30% de los miembros de la Cámara de Representantes, que por el cierre del gobierno no va a afectar al Partido Republicano. Eso te iba a decir, este giro podría ayudar a Donald Trump y a los republicanos a resolver el problema del cierre federal. Sí, claro, depende cómo termine la... Sí, no, pues tú decías Claro, recuérdese que había una posibilidad. la toma de posesión es en febrero. Sí, pero ya, ya cuando tú vas viendo las proyecciones comienzan a aflojar las cosas. De hecho, en esta semana debe romperse el récord. El mayor récord lo tuvo Donald Trump, fueron 32 días, al ritmo que van las cosas. Y esto va a afectar el cierre del gobierno federal, sobre todo los fondos. ¿Cuáles son las consecuencias? Que muchos de los programas sociales que se mantenían con esos fondos no llegan. Sí. Y eso va a generar una rabia. Presión, y una rabia hacia el presidente Trump. Esa es la única herramienta que hasta ahora visible tiene fuerte el Partido Demócrata. Bueno, dice Trump que no se visualiza una intervención militar en Venezuela, pero se habla cada vez más en Estados Unidos y en los entornos del Pentágono, o el Departamento de Guerra, como se llama, no de defensa, sino de guerra, que pueden haber incursiones en tierra contra narcotraficantes o carteles narcotraficantes, pero esto podría elevar al top la escalada que hay. Bueno, usted no mueve un portaavión como el Gerald Ford, usted no lo mueve desde el Índico para traerlo al Caribe. Cerca de 13,000 soldados tiene ese portaavión. Usted no lo mueve para nada. De vacaciones. No lo mueve para amenazar. No. Venezuela tiene un peligro inminente. No digo que sea una intervención total, pero puede ser una intervención puntual. Sí. De hecho, hace unos meses, el propio gobierno de Venezuela denunció que el propio piloto de Nicolás Maduro pudo haber estado en parte... Se ha tramado para una película de Netflix. De Netflix, así es. Todo está hecho para la intervención, aunque no se dé. Creo que Estados Unidos va a seguir apostando a la secesión, a la ruptura, al fragmentamiento del poder interno de Venezuela. Una presión dura la que estamos muy fuerte. Además de que no gobierna. Bajo ese sistema, ese estado de sitio, sencillamente Venezuela, que tiene una posición muy pobre, va a empobrecerse más. Sí, tú lo que haces, no es muy largo. Lo que haces es administrar un poder. Pero eso al final, algún tipo de fisura o de fractura debe tener. Claro. Pero le insisto, usted no mueve un portaavión de ese tamaño para amenazar. No es cierto. Pero es tentador que hayan 50 millones de dólares en una bolsa y le dicen, y te voy a limpiar de problemas, vamos arriba. Así es. Así por decirlo. En el caso del aliado de vocero, con cierta lógica y dignidad, en el caso venezolano es Gustavo Petro. Petro ha denunciado que la intervención de Estados Unidos en el Caribe, inclusive lo hizo Naciones Unidas, es una violación a los derechos del mar y es una violación, es una flagrancia a ocupar y controlar lo que tienen que ver las aguas internacionales, que no son territoriales, pero algún tipo de nave o de lancha en aguas internacionales, usted no tiene derecho a eliminarla. Ellos le llaman Significa que usted tiene el control de ellos. Ellos le llaman ejecuciones extrajudiciales ellos mismos, que son ejecuciones que ellos han sancionado en otros ambientes, en otros escenarios. Es una situación difícil, pero no creo que Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro, tiene que llevar algún tipo de arreglo para buscar una solución no sea una intervención. Y más temprano que tarde. Así es. No descarto la intervención. Es una locura, pero no es descartable. Pero tú mencionabas a Petro y no podemos dejar de mencionar el tema de Petro porque
Petro, con la salida de Uribe, Sí. leía un artículo en el periódico El País que decía que Uribe ha tomado el control de la vuelta a la derecha al poder para las Así es. elecciones del año que viene y que le pone a Petro en una situación difícil. Y yo me pregunto, ¿no será también todas estas apariciones de Petro en el ambiente internacional Sí, también claro. como una forma de tratar de consolidar ese liderazgo para su posición? Totalmente de acuerdo. El candidato del Centro Democrático de la izquierda colombiana es nada más y nada menos que el acusado por Álvaro Uribe, Por Álvaro Uribe. Santiago Paz. Santiago Paz. Es el acusado. Es el uribismo contra toda esta corriente, pero la izquierda está fragmentada. El caso de la vicepresidenta, que es la primera negra que llega a un cargo de posición alta en Colombia, bueno, te recuerda aquella senadora famosa, pero este es el mayor cargo. Tiene ¿cómo una se llamaba? división Sí. con Que Gustavo Petro. que terminó con problemas. Así es. Sí. ¿Cómo se llama? Sí, muy famosa. ahí. Piedad, algo así. Sí, okay. Sí, claro. Pero- Que es un enfrentamiento entre ese grupo y la amenaza de Estados Unidos. Creo que los grupos conservadores en Colombia terminarán girando hacia la derecha. La clase media, sobre todo, terminará buscando un conservador del lado del uribismo. Que es la vuelta de lo que ha sido tradicionalmente Colombia durante muchos años. Se pensó en Iván Duque, pero en Colombia no hay reelección. Sí. Y además salió muy mal parado. Te iba a decir, Iván Duque no fue de lo mejor que tú puedes pensar. No, claro que no. Claro. Hay otros que están por ahí, pero que es muy complejo Sí. darle paso. Así es. Tiene que buscar un candidato que realmente le reúna las condiciones y las posibilidades de ganar. Y que auspicie y fomente el liderazgo de Álvaro Uribe. Ah, no. Él va a ser el poder detrás del poder de todas maneras. Sí. Gracias, don Julián. ¿Cómo no? Gracias por este repaso en el mundo internacional. Y mire, la semana que viene tenemos que analizar este resultado de las elecciones de los Estados Unidos, que me parece que va a ser interesante. Sí, claro que sí. Va a ser interesante. Ya lo haremos. Porque Petro... Recuerden que las elecciones son el primer martes después del primer lunes. del primer del mes de lunes, noviembre. sí, claro. Y el primer lunes es este. Es este. El primer martes es este martes. Cosas de los hábitos de cada pueblo. Estados Unidos decidió que fuera ese. Pero que es interesante porque Donald Trump pone mucha importancia en este liderazgo que él tiene Sí, claro. y de su fuerza política. Sí, Así es. así es. Gracias, amigos, por acompañarme en este comentario con Julián Roa sobre la situación internacional. Y con esto concluimos nuestra emisión de hoy, aquí en Oye País, en Color Visión, con una cita para mañana nueva vez, a esta misma hora. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche.